Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Esta vez vamos a hablar de los conjuntos numéricos, como pueden ver acá. Ya hay un poco acá de materia, pero no se asusten porque ya vamos a ir viendo ejercicio a medida que vayamos avanzando ya no solo en este capítulo, sino en los capítulos venideros. Obviamente agradeciendo todo el apoyo, todos los likes, a veces que se comparte, la visita a las redes sociales, etcétera. Así que muy lindo poder ver todo ese apoyo. Muchas gracias, ¿ya? Muy agradecido. Y bueno, vamos a lo que nos compete, ya que las veces anteriores hemos estado trabajando las operaciones básicas. Lo que necesitamos ahora es ampliar un poco nuestro horizonte, ¿ya? Y para ampliar ese horizonte necesitamos conocer de los conjuntos numéricos, ¿ya? ¿Para qué? Para que esas mismas operaciones básicas empiecen a tomar algunas otras características y no tantas restricciones como le hemos tenido hasta ahora con los números naturales, ¿ya? Así que definamos primero, ¿qué es? Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales, ¿ya? O sea, básicamente cada uno de ellos va a tener una cierta estructura y nosotros tenemos que adecuarnos a esa estructura y poder operar, ¿ya? Eso es básicamente. Cada inclusión de alguno de ellos en la historia fue diseñado para dar respuesta a problemas que conjuntos existentes no podían resolver, ¿ya? O sea, básicamente con el ir avanzando en la historia, en la tecnología, en las necesidades del ser humano, ha tenido que ir creando nuevos conjuntos, incluso algunos que contengan a otros, para que poder resolver esos problemas que se les van suscitando. Entonces vamos a nombrarlos. Y les voy a dar una característica, digamos, a grosso modo, y luego vamos a ir profundizando. Entonces el primer conjunto de los naturales, que es los que hemos estado estudiando hasta el momento, ya con las 4 operaciones básicas que vimos en las partes anteriores, los capítulos anteriores. Esos van desde el 1 al infinito, ¿ya? Pero tienen muchas restricciones, ¿ya? No tienen, bueno, de buena primera el grupo, el conjunto numérico de los naturales no incluye el cero, de hecho. Tampoco los números negativos, ¿ya? Entonces se suscitan muchos problemas. Por ejemplo, la división tiene que ser exacta, no puede uno sumar y que nos dé negativo, cosas por el estilo. Entonces esas tienen muchas restricciones. Luego de ello se creó el grupo, el conjunto de los números enteros, ¿ya? Que ese es su símbolo. Por si acaso, aquí están cada uno de los símbolos que representan a los conjuntos. ¿Ya? El conjunto de los enteros incluye a los naturales, pero además incluye a los números negativos y el cero, ¿ya? Entonces aquí ya se amplía. Ya nos puede dar un número negativo, por ejemplo, una suma o una resta, como lo quieran ver. Después tenemos los racionales, ¿ya? Los racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción, ¿ya? Por ejemplo, no sé, supongamos el 0,1, también se puede escribir como racional, como un décimo, ¿ya? Ahí están el 1/4, el 1/2, lo que sea. Después tenemos los irracionales, que son todos los números que que no se pueden escribir de una forma racional. Uno de los más conocidos, si no el más conocido, bueno, para la gente en común, digamos, es el número pi, ¿ya? O sea, he escuchado el número pi, el 3,14, ¿ya? Ese número es un número irracional ya que es en su parte decimal, digamos, es infinito. No se puede transformar a una forma racional. Creo que hay supercomputadoras que todavía están tratando de buscar el último dígito de pi y no hay caso. Así que, como les comentaba, esa es la gran diferencia entre esta y esa, ¿ya? Y después tenemos los reales, que incluye a todos los otros conjuntos anteriores, ¿ya? Y que, como bien dice su nombre, son los números que en la realidad nosotros podemos encontrar, ¿ya? Por eso son reales, ¿ya? Y esa es su particularidad, que incluye a todos los otros, entonces los agrupa, ¿ya? Y aquí es donde nosotros nos vamos a detener porque vamos a desarrollar prácticamente toda la matemática necesaria, por lo menos para los primeros años de la universidad en general. A través de los reales, ¿ya? Aquí los vamos a visitar, pero por el momento de una forma compleja, o sea, específica, los complejos, para la redundancia. Ya que los complejos lo que tienen en particular es incluir a los reales, pero además incluyen los números imaginarios, ¿ya?
¿Se acuerdan que yo le había comentado que habían cosas que eran como difíciles de poder darle resultado? Por ejemplo, la división por cero, hasta los días de hoy no hay manera de poder eh, resolver aquello por las mismas propiedades que se han creado. Pero en el caso de los complejos, la particularidad es que, como les comentaba, va a tener un número imaginario y los números imaginarios tienen esta estructura. ¿Ya? Vamos a escribirlo mejor. Ahí. ¿Ya? Sucede que los números imaginarios van a tener raíces de -1. ¿Ya? Y después vamos a ver que esas raíces de -1 en los reales no existen. No hay forma. Ya después cuando hagamos raíces, potencia y todas esas cosas, eso va a tomar un poco más de sentido. Pero como les comentaba, no es necesario estar aprendiendo aquello por el momento. ¿Ya? Nos vamos a detener en los reales, solamente lo vamos a explicar más o menos de qué se trata, porque además no solamente de los imaginarios, o sea, para poder estudiarlo de una forma acabada, uno necesita un poco de geometría, de analítica, ya necesita también de saber de ¿cómo es esto? Trigonometría, cosas por el estilo. Entonces hay mucho que visitar antes para recién empezar a ver el asunto de los complejos. Entonces el primer conjunto que vamos a analizar es el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Aquí está su símbolo. Y aquí está cómo está definido. ¿Ya? Si se fijan, empieza desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Es como cuando nos enseñan desde chicos a cómo contar. Y básicamente es por eso fue creado. ¿Ya? Porque nace de la necesidad del ser humano de contar. ¿Ya? Si no lo hubiera habido, no se hubiese creado este conjunto, básicamente. Como todo conjunto, tiene ciertos pros y ciertos contras. Ya como está hecho para contar, muchas veces las características que tiene nos van a restringir en ciertas cosas. Ya también con ello también se fueron creando las operaciones, pero habían ciertas combinaciones de números, por ejemplo, que caían fuera de la estructura de los naturales. Por eso es que, por ejemplo, nos evitábamos de que nos diera un negativo. Evitábamos de que hubiera una división que fuera inexacta, cosas por el estilo. ¿Ya? No, por ejemplo, nunca trabajamos con fracciones, porque todavía estábamos en los naturales. ¿Ya? Pero este es el paso primordial para poder empezar a ampliar nuestro horizonte. ¿Ya? Entonces, este conjunto tiene características, ¿ya? Que son las 4 que tenemos acá. La primera, es todo en número mayor que 1 va después de otro natural. ¿Ya? Parece ¿cómo es esto? Simple, pero en realidad no lo es tanto. Hay que comprender un poco. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cualquier número que sea mayor que 1, ¿ya? Por ejemplo, el 3, ¿ya? Va a tener un natural antes que él. O sea, me está diciendo básicamente que cualquier antecesor a un número natural que sea mayor que 1 va a ser otro natural. ¿Ya? Excepto el 1. ¿Por qué? Porque el 1, si se fijan, es el primer término, ¿ya? Y antes que él no hay nada. Y eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Si es que yo quisiera aplicar esta regla para el 1, antes del 1 no hay nada. Claro, ustedes me dirán, está el 0, pero el 0 no pertenece a este conjunto. Por tanto, no es respuesta válida para esta característica. Por eso es que se hace la restricción acá, en que se debe ser mayor que 1, ¿ya? Así que eso siempre se cumple, es una característica. Luego, la segunda, dice, entre dos naturales siempre hay un número finito de naturales, en un conjunto no denso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tomemos el número 2 y tomemos el número 4, ¿ya? Entre el 2 y el 4, ¿qué número tenemos acá? Aquí está el 2 y aquí está el 4. ¿Qué número tenemos? 3, ¿ya? ¿Cuántos números hay entre el 2 y el 4? Hay 1. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un número finito. Se quiere decir que uno lo puede definir, puede decir, ya mira, esta es la cantidad de números, incluso puede nombrar qué números hay. A eso se refiere. ¿Ya? Vamos a ver después en otros conjuntos que la cantidad de números que hay de entre uno y otro van a ser infinitos. Pero en el caso de esto, es finito. ¿Ya? Entonces, entre dos números naturales, va a haber una cantidad finita de números naturales también. ¿Ya?
Después dice, dado cualquier natural, siempre existe otro mayor, claro, otro mayor, ¿ya? O sea, un conjunto infinito. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de, tomemos uno que es el 3, ¿ya? Siempre va a haber uno mayor. Por ejemplo, el 4, o bien el 5, o bien el 7, lo que sea. Pero eso es lo que nos está diciendo. Dado cualquier natural, siempre va a haber uno mayor, ¿ya? O sea, siempre va a haber un sucesor, partiendo obviamente desde el 1, ¿ya? Pero, por ejemplo, el 1 no es sucesor de nadie, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte desde el 1. O sea, uno dirá, claro, el 1 es el sucesor del 0, pero en otro conjunto. En los naturales no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 2 es sucesor del 1, el 3 es sucesor del 2 y así sucesivamente. Valga la redundancia. Y como siempre pasa aquello, el conjunto es infinito. ¿Ya? Después dice, entre un número natural, A, ya fuera cual fuera, y su sucesor, no existe ningún número natural. ¿Y uno cómo lo explicaría? Mire, es bien simple como esto. Ya, por ejemplo, el 2 y el 3 son sucesores. ¿Cómo sabemos? Porque la forma de ver el sucesor es un número n, o bien usemos la letra A que se está usando allí, la letra A, y el sucesor tiene que ser por fuerza A más 1. Si se fijan, si se cumple. ¿Por qué? Porque si A es 2, entonces 2 más 1 es 3. Por tanto, 3 es sucesor de 2, ¿ya? Según lo que nosotros nos están diciendo allí. Como es sucesor, entre medio de ellos, si se fijan acá, no hay ningún número. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta regla, ¿ya? Que con cualquier número con su sucesor no va a tener ningún número natural entre medio. Entonces, esta básicamente es la que restringe de alguna manera a esta, ¿ya? Porque si se fijan acá, estábamos diciendo que dos naturales siempre hay un número finito de números naturales, claro, en realidad la complementa, porque si es que, por ejemplo, acá, como es una cantidad finita, uno puede decir que son cero, que no hay, básicamente, que es vacío, no existe, no hay ningún número natural que esté entre medio, ¿ya? Pero tiene un cierto complemento. Entonces, estas características, a veces uno las obvia y les dice que son como son axiomas, que es lo que vamos ahora a ver en la siguiente parte. Pero son importantes saberlas y entenderlas, que es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque uno puede cometer errores básicos, como el que le había comentado, por ejemplo, hablar del antecesor del 1 en los naturales, y en los naturales no existe el antecesor del 1. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo, hay que ser muy perspicaz e intentar darle sentido a cada una de las características que estamos viendo ahora. Y así que ahora vamos a ver unos axiomas respecto a los naturales y para continuar con la materia. Continuamos obviamente con los axiomas, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar, estas son características tan evidentes que a veces como que se dan por sentadas, pero siguen siendo características, así que hay que irlas revisando una por una. ¿Ya? No se olviden de la forma del conjunto, que es lo que contiene. ¿Ya? Entonces, decimos que el primer axioma sería, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. Es bien simple como eso. O sea, si tú tienes un número n, o sea, por ejemplo, que sea 6, ¿ya? Entonces, el sucesor, que sería n más 1, ¿okay? sería 6 más 1, entonces n más 1 sería 7. O sea, el sucesor de n es 7 y si se fijan también es un número natural. Eso está diciendo la propiedad. ¿Ya? Ahora, el axioma en este caso. Como les comento, parece que fuera obvio, ¿ya? Pero al momento de estudiarlo o crear los conjuntos no es tan obvio como parece. Después tenemos el segundo axioma, que es el 1 no es sucesor de ningún número natural, ¿ya? Como pueden ver acá, el 1 es el principio del conjunto, por tanto no puede ser sucesor de nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay ningún otro elemento anteriormente, ¿ya? No puede ser sucesor.
Después tenemos el tercero, dice si hay dos números naturales, n y m, ya, con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. ¿Ya? O sea, están diciendo que, por ejemplo, si n tiene un número n y le aplica su sucesor, y supongamos que ese sucesor sea 3, ¿ya? Y si tenemos a m, ¿ya? Que también le aplica el sucesor, y también su sucesor es 3, entonces quiere decir que m y n son el mismo. Es bien fácil. Imagínense. Lo que tiene que hacer acá se resuelve como una ecuación entre comillas, pero acá se supone que es un incógnito. Entonces supongamos que esta es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, este de acá tenemos que pasarlo restando. Nos va a quedar 3 menos 1. Entonces n va a ser 2. ¿Ya? Ese sería el resultado de nuestra ecuación. Ya vamos a ver más en profundidad de cómo se hace la ecuación y por qué hice eso. Pero, por ejemplo, acá nosotros sabemos que n tendría valor 2, ¿ya? Porque 2 más 1 es 3, ¿ya? Pero para que se cumpla eso mismo, entonces necesariamente el n y el m tienen que ser el mismo número, o sea, 2, para que se siga cumpliendo de que el número 3 sea sucesor de m y n. Si no, no se cumple, ¿ya? ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? O sea, si es que tienes el mismo sucesor, como en este caso el 3, ¿ya? Necesariamente en este caso el n y el m, que son tus incógnitas, van a ser iguales, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo. Obviamente acá le estoy abordando un tema que va a ser que es de un nivel superior, ¿ya? Que son las ecuaciones, pero explican de una manera más rápida por qué esta propiedad o este axioma se cumple, ¿ya? No hay que quebrarse mucho la cabeza en cuanto a, chuta, no lo entiendo ahora, porque ya van a ir tomando sentido todas estas cosas. Obviamente, vuelvo a reiterar, al ser axiomas parece que fueran muy evidentes. Si le ponen atención un poquito se dan cuenta que aquello es bien evidente. Pero vale la pena también ver por qué es así. ¿Ya? Y acá les dejo una nota que dice que para sacar un sucesor tenemos que sumarle 1. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer, sumar 1 al número que uno tenga. Por ejemplo, no sé, que lo tengo en mi número A va a ser el 2, entonces ya ese es mi número A, entonces para sacar el sucesor tengo que sumarlo, entonces tengo que decir 2 más 1, y eso es 3. Entonces, el 2, o sea, el 3 es sucesor del 2, ¿ya? Eso se trata. ¿Ya? Y en el caso al contrario, para sacar el antecesor, o sea, el número que viene antes, es a menos 1. Y acá puse menos el 1. ¿Por qué? Porque si yo hago 1 menos 1, acá, todos me van a decir que es 0. Pero el 0, ¿pertenece a los naturales? No, no pertenece. Por tanto, esa regla del antecesor es para todos los números naturales, excepto el 1. ¿Ya? Porque en este caso el antecesor del 1 sería el 0 y el 0 no está contenido en los naturales. ¿Ya? Por eso es que les comentaba de que es muy importante saber de cómo se conforman los conjuntos. Porque si es que uno no se remite al conjunto que está, puede tener una respuesta mala. ¿Ya? Supongamos que yo les digo, eso puede pasarle. En algún momento le pueden decir eso. ¿Ya? ¿Cuánto es 1 menos 1? ¿Ya? Y toda la gente va a poner 0. Y si yo antes les dije que eran los naturales, ¿eso puede pasar? No puede pasar. Si uno está en los conjuntos de los naturales y le ponen 1 menos 1, uno tiene que poner así, o que no existe. ¿Ya? ¿Ya? Que no existe en el conjunto, por ejemplo. Y eso es saberse las propiedades. ¿Ya? Como les comento. Uno, después cuando va avanzando, ya, y después se mete en los renales y cosas así, uno dice, no, esto es eso, no, esto es otro. Pero uno no tiene de repente detenimiento en darse cuenta, chuta, ¿en qué estoy trabajando? Yo he visto muchos errores por el estilo. Así que hay que poner mucho ojo en dónde estamos encasillados, qué propiedades tiene, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, como lo habíamos estado haciendo en las operaciones básicas, por ejemplo, cuando evitábamos
las divisiones que no fueran exactas, evitamos los números negativos cuando sumamos o multiplicaciones por números negativos, por ejemplo. ¿Ya? Tratamos de que no nos dieran fracciones, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque había una limitancia de los naturales en este caso, que nosotros ampliamos un poco con la inclusión del cero, pero para una cosa de comodidad, no porque no pudiéramos trabajar sin él. ¿Ya? Así que estos son los axiomas que les comentaba. Parecen muy evidentes, pero realmente no lo son tanto. Y ahora vamos a pasar a dos conjuntos que son que se desprenden de los naturales, y el primero de ellos se llama el conjunto de los números cardinales. ¿Ya? Vamos a ver ahora de qué se trata. Ya, entonces les presento el primer conjunto que se desprende de los naturales, que son los cardinales. ¿Ya? En cuanto a elementos de conjunto, si se fijan, acá está la inclusión del cero. ¿Ya? De hecho, el símbolo es prácticamente igual, los naturales sub cero. ¿Ya? Por eso que muchas veces se tiende a decir de que los naturales sub cero son los cardinales, pero yo no lo comparto, ya que el objetivo de cada uno es totalmente distinto. ¿Ya? El objetivo de los números naturales es poder contar. ¿Ya? Si se fijan, por eso nació esa necesidad de encontrar el conjunto de los naturales. Pero el conjunto de los cardinales indica otra cosa. Indica la cantidad de elementos de un conjunto, ya sea de una forma finita o infinita. Es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, podemos decir que dado un conjunto A, el conjunto cardinal se simboliza mediante S o S símbolo. ¿Ya? Cualquiera de esos indica que es un cardinal. Ahora, este en específico no se utiliza tan a menudo porque esto también significa valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto de hecho nos va a servir mucho en los números enteros, pero resulta de que si es que uno no está hablando de los cardinales propiamente tal, esto, como les digo, nos va a llevar la mente hacia hacia el valor absoluto y no los cardinales. Por tanto, estos tres van a ser como los símbolos que más se repitan si es que uno no está hablando probablemente tal de ellos y solamente está indicando la cantidad de valores que hay en un conjunto. ¿Ya? Ahora, las propiedades las vamos a abordar más adelante cuando veamos teoría de conjuntos, por ejemplo, ¿ya? Que ahí se utiliza harto los cardinales. Y además de eso, vamos a necesitar biyección. Entonces, la biyección es una propiedad de las funciones. Entonces, son materias que todavía no pasamos. Entonces, como por el momento no hemos pasado esa materia para poder ver las propiedades, todavía no lo podemos abordar. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces ahora? Solamente mostrarle que estos conjuntos existen y que se desprenden de otros. ¿Ya? Bueno, veamos de qué se trata un poco de los números cardinales. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A, que tiene los elementos 3, 5 y 7. ¿Ya? Nada más. O sea, no hay ni el 2, no está ni el 1, ni el 10, nada. Está el 3, el 5 y el 7. Entonces, según la definición, el número cardinal de A, o sea, del conjunto A, es 3. Y no es porque exista el 3 acá, sino porque hay 1, 2, 3 elementos. ¿Ya? Porque lo que te indican es la cantidad de elementos. ¿Ya? No es ninguna otra operación, la cantidad de elementos. Entonces tienes 3 elementos. Como tienes 3 elementos, el cardinal de A es 3. Y si se fijan, puede ser cualquier cosa. Puede ser números, letras, lo que sea. Por ejemplo acá, el conjunto B. Acá me están diciendo. Acá dentro del conjunto tengo el azul, el verde, el rojo y el negro. ¿Ya? ¿Cuál es el cardinal del conjunto B? 4. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Tengo 4 elementos y como tengo 4 elementos, el cardinal de B es 4. ¿Ven? ¿Se da cuenta? No necesariamente tiene que ver con números, sino que, como si se fijan, estos conjuntos de acá no pertenecen a los reales porque estamos hablando de letras, colores. No tenemos nada que ver. Y aún así llegamos a un número, porque la cardinalidad indica otra cosa. ¿Ya? Después tenemos el conjunto C. Por ejemplo, tenemos el 2,5, el 1/4, el raíz de 2 y el logaritmo de 5. Cosas que vamos a ir viendo a posterior. ¿Ya? Entonces no le entra ansiedad. Entonces acá el cardinal de C
es 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 elementos. Acá tenemos 1, el 2,5 es 1, el 1/4 es otro, la raíz de 2 es otro y el logaritmo de 5 es otro. ¿Ya? Entonces tenemos 4 elementos, por tanto el cardinal del conjunto C es 4. ¿Ya? Así que eso se trata. Ya, como les reiteraba, las propiedades todavía no las podemos ver propiamente tal porque nos falta materia que pasar. Así que más adelante, cuando veamos teoría de conjunto, ahí vamos a ver todo aquello, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Ya? Así que, bueno, este es el primero, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a otro, que son, que también se desprenden de los naturales, que se llaman los números ordinales. Y yo creo que eso sí que los van a encontrar muy familiares. Entonces, este es el segundo conjunto que se desprende de los naturales, que son los ordinales, ¿ya? Que tienen otro aparataje y otra forma de poder adoptarse. También es como el conjunto de los naturales va desde el 1 al infinito, ¿ya? Pero acá lo que denota es otra cosa, ¿ya? Los números ordinales denotan la posición de un elemento perteneciente a una sucesión ordenada, ¿ya? ¿En qué lugar está? De eso se trata los ordinales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una asociación A, B, C, D, ¿ya? Independiente de qué número sea. Entonces decimos que A es el primero, B es el segundo, C es el tercero y D es el cuarto, por la posición donde están, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ya? Es la posición que estén, ¿ya? Y como se fijan ahí, la simbología es eso, por eso que ese tiene ese símbolo arriba, ¿ya? Por ejemplo, eso es primero, ¿ya? Esto es segundo, esto es tercero y así, ¿ya? Después cuarto, así, ¿ya? Ahora hay personas que también lo ponen con letras, ¿ya? Pero esta es la forma correcta en cuanto a lo numérico hablando, porque también, por ejemplo, hay gente que le pone así, primero, ¿ya? O segundo. Sin ningún problema se puede colocar de esa manera, pero numéricamente hablando eso es lo correcto de colocar, ¿ya? Ahora, esto puede ser elemental quizás, pero tiene aplicaciones en la vida real, ya como en el ejemplo acá de uso. En el caso de Juan Pablo, uno podría decir Juan Pablo II, ¿ya? Pero cómo se lee en realidad es Juan Pablo II. Y no sé si recuerdan, era Carlos Wojtyla, que fue uno de los últimos papas que hubo del final del siglo XX, si no me equivoco. Bueno, el número ordinal es aquel que expresa una idea de orden o sucesión, ¿ya? Es como eso era lo que estaba buscando, ¿ya? Es como ordenar los elementos que tenga. Ahora, si bien en el lenguaje coloquial hasta como el 12 más o menos se utiliza, no sé, por duodécimo, cosas por el estilo, ya después se dice, ya se puede decir sin ningún problema, por ejemplo, no sé, supongamos que el mismo Juan Pablo en vez de segundo haya sido 23, uno puede decir Juan Pablo 23, sin ningún problema. O sea, ya después se empiezan a utilizar, después del 12, se empiezan a utilizar los cardinales para poder hablar de ellos. Pero también hay veces donde se utilizan igual el mismo número ordinal. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Festival de Viña, ¿ya? Cuando siempre dicen bienvenidos al 47º, 47ª versión del Festival de Viña, ¿ya? Ahí están utilizando números ordinales, ¿ya? No significa que esté incorrecto que después del 12 uno no utilice ya los ordinales. Sí, también se pueden utilizar, pero en el lenguaje común o coloquial no se utiliza mucho más después del 12. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, como les comentaba, vuelvo a insistir, los ordinales como conjunto, ¿ya? Si lo quieren ver así como un conjunto, ¿ya? También van desde el 1 al infinito. ¿Ya? Pero eso no es el foco, no es el foco de cómo es el conjunto, sino que el foco va en qué es lo que hace, ¿ya? Si se fijan, los conjuntos son muy parecidos uno al otro, de hecho se desprenden del uno del otro, pero
lo que hacen es totalmente distinto, ¿ya? Si bien los naturales nos ayudan a contar, los cardinales nos indican la cantidad de elementos que hay y los ordinales nos ordenan, valga la redundancia, en los elementos que hay dentro de una sucesión o un conjunto, y nos dicen este va primero, este va segundo, este va tercero. ¿Ves? Entonces tienen distintas implicancias, por tanto, no son lo mismo, aunque aparezcan iguales. ¿Ya? Así que con esto culminamos toda la parte natural, ¿ya? Todos los naturales, ordinales y cardinales, sería lo del capítulo de hoy, ¿ya? Para la próxima edición, antes de pasar a lo entero, vamos a hacer un pequeño atajo, ¿ya? Porque hay que tener algo en cuenta para después continuar, ¿ya? Resulta que, claro, en los números enteros, no hay ningún problema en hablar de números negativos, cosas por el estilo, ¿ya? Pero en el caso después del que viene después, que son los racionales, cuando nosotros intentemos sumar, vamos a tener que encontrar algo que se llama un mínimo común múltiplo, ¿ya? Y para poder hacer ello, nosotros tenemos que saber de algo que vamos a ver en el próximo capítulo, que se llama los números primos, ¿ya? ¿Por qué lo abordamos esto y no cuando realmente lo necesitemos? Porque los números primos son parte de los números naturales, pero tienen unas características en específico. Así que eso va a ser nuestro próximo capítulo, los números primos, ¿ya? Les agradezco haber llegado hasta acá en el video. Espero que haya sido bastante enriquecedora toda esta materia. Igual, digamos, no hubo mucho ejercicio como estamos acostumbrados, pero había que pasar materia también porque así nos vamos ampliando de a poquito nuestro universo, ¿ya? Así que ojalá que, vuelvo a reiterar, haya sido una gesta bastante enriquecedora, que les haya servido de algo, ¿ya? Y los veo en el próximo capítulo para el tema que tiene que ver con los números primos, ¿ya? Así que muchas gracias y ahí nos vemos.